Muy buenos días, bienvenidos. Dios bendice sus vidas. Ya estamos listos para comenzar con nuestra lectura que corresponde a este día. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Aleluya. Bien, estamos muy contentos de continuar con esta lectura. El estar leyendo la Biblia cada vez nos acerca, ¿verdad?, más al propósito original por el cual se escribió. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros permanezcamos en ese lugar de libertad. Es cierto que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros recibimos esa herencia, ese regalo que es la vida eterna. Pero qué mejor que no solamente recibir la vida eterna, sino mantener un estilo de vida en libertad. Y no solamente quedarnos con esa promesa, sino mantener un estilo de vida en libertad, un estilo de vida en amor, un estilo de vida en fe. Apenas estábamos leyendo hace una semana y media el libro de Romanos. El libro de Romanos, recordemos que nos enseñó la justificación de los pecadores. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia allá en Roma? La santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes? Esto estaba trayendo una gran revelación a todo este pueblo. Pues ya no nada más era necesario que la gente creyera que todo era a través de la ley. Ahora está Pablo exhortándolos a todos ellos a que sepan que no es por la ley, es por la fe. La salvación viene por medio de la fe. Pero mientras Pablo estaba en la iglesia de Éfeso, escribió una carta que se llamó Carta de Primera de Corintios. Y esta es la carta que nosotros vamos a analizar, es la carta que nosotros vamos a leer. Esta carta se escribió mientras estaba en Éfeso. La carta de los Corintios es una carta que va dirigida, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, naturalmente, y que está haciendo referencia a todo este conjunto de personas, a todas estas personas, con el único propósito de corregir los desórdenes que habían surgido en la iglesia de Corintios, en su misma iglesia. Y para esto, ¿verdad?, y para establecer una norma de conducta de todos aquellos que estaban siendo vueltos al cristianismo. Entonces podríamos resumir que se podría resumir de la siguiente manera. Estaba dirigida para la conducta cristiana en relación a la iglesia, en relación al hogar y en relación al mundo. Estaba dirigida para que nosotros como cristianos o la iglesia de Corintios, ¿verdad?, estableciera una manera correcta de vivir a las diferentes preguntas y áreas que hay en nuestras vidas, así como lo es en la iglesia, también los problemas y la conducta que uno debe tener en la casa o en el hogar, y también la conducta que uno debe de tener allá en el mundo. ¿Y por qué digo allá en el mundo? Porque recordemos que nosotros pertenecíamos al mundo. Nosotros éramos del mundo porque hacíamos lo que hacían ellos. Adorábamos a las imágenes y los ídolos que el mundo adora. Pero una vez que nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces dejamos de ser del mundo y nos volvimos al reino de Dios. Y somos ahora ciudadanos del reino. Somos embajadores juntamente con Jesucristo. Aleluya. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Entonces, Pablo visitó Corintios en su segundo viaje misionero. Amén. Mientras estaba en Éfeso. Fue que cuando escribió esta carta. Ahora, el tema de la primera carta de Corintios, recordemos que todos los problemas que existieron en la iglesia de Roma, todos aquellos problemas, Pablo se los exhortó a todos a través de una carta. Y ahora lo mismo estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Mientras Pablo estaba en Éfeso, dirigió una carta a los de Corintio para exhortarlos a que ellos vivieran una vida ordenada.
Y esta carta de Corintios se divide en 5 partes, por así llamarla. Si tú la quieres anotar ahí en tu Biblia, la primera parte va relacionada a la división, los problemas que estaban existiendo entre la iglesia, una división increíble que había sucedido en la iglesia. De eso lo podemos ver del capítulo 1 al capítulo 4. Después también tuvo que ver mucho en relación al sexo, y él tuvo que establecer normas de conducta sexual, ya que había mucha inmoralidad en la iglesia de Corintio. Entonces estableció normas de conducta en el libro de Primera de Corintios a través y en relación al sexo, y lo podemos ver del capítulo 5 al capítulo 7. Después también acerca de la comida, era otro rubro que los judíos y los no judíos los gentiles o los no gentiles estaban discutiendo acerca de si comer carne, de no comer carne, de que eso era impropio, de que eso era un pecado. Y entonces tú vas a ver que del 8 al 10 Pablo exhorta a la comunidad a que no vaya a ser un problema que cause esa división, porque había cosas que estaban dividiendo a la iglesia y esta era una de ellas. También acerca de las reuniones, cómo era que se debían de llevar a cabo las reuniones, cómo era que la gente se debía de congregar, y también había como una discrepancia, había una falta de acuerdo en relación a cómo es que estos se deberían de adorar. Y por último, del capítulo 15 al capítulo 16, vemos que están hablando acerca de lo que es el tema de la resurrección. ¿Qué significaba la resurrección? Y cómo fue que a través de Jesucristo, a través de la vida de Jesucristo, había resurrección. Entonces podemos resumir que la carta de los Corintios estaba trayendo o estaba tratando, ¿verdad?, de hacerle entender a la iglesia de Corintios que por medio de la resurrección que nosotros tenemos en Cristo Jesús, existe una razón de unidad, hay un propósito de unidad en nosotros que nos mantiene o que nos da un motivo para tener una integridad sexual, que también nos permite tener el poder, ¿verdad?, para nosotros poder decidir con sabiduría cada una de las decisiones que nosotros vamos a tomar en nuestra vida ordinaria. No es una vida como la del mundo, repito, es una vida extraordinaria, porque nosotros tomamos decisiones basadas en el libro de la Biblia, y nos da normas de conducta que el cristianismo debe de seguir para vivir una vida en victoria. Y por último, esta norma de conducta establece que nosotros somos victoriosos por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La carta de Corintios tiene mucho contenido en cuanto a la conducta y la norma del comportamiento humano. Cuando nosotros preguntamos, oye pastor, ¿a poco es correcto tomar? Oye pastor, ¿es correcto tener relaciones sexuales? Pastor, todas estas preguntas, ¿verdad?, el libro de Corintios nos expresa de manera abierta y de manera muy clara cómo a Dios le gusta el comportamiento y cómo es que un cristiano se debe de dirigir siempre en amor. Amén. Y vamos a comenzar con esta lectura. Simplemente quise hacer un bosquejo muy general acerca de lo que quería hacer Pablo al manifestar la carta de los Corintios. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros, porque permanece en este lugar, Señor. Anhelamos que tu Espíritu Santo se conduzca y se mueva con libertad, Padre, en esta mañana, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás obrando en cada familia, que tú estás obrando en cada hogar, pero sobre todo cada mañana en nuestros corazones, cambiándonos, enseñándonos, dirigiéndonos en amor para tomar las mejores decisiones y vivir una vida con conducta correcta, una vida en victoria juntamente contigo. En el nombre de Jesús, te invitamos, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con la lectura de este libro. La verdad es que hay mucha literatura en el mundo que nos enseña acerca de cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de comportarnos. Hemos leído libros de valores, libros de conducta humana, libros de
Las 5 maneras de vivir en victoria, etcétera. Mucha literatura que es buena, pero te voy a decir algo. Si tú quieres leer un libro en relación a la conducta humana, un libro que vaya dirigido al cómo comportarnos, ¿verdad? Cómo vivir una vida ordenada, entonces lee la carta de Primera de Corintios. Y hoy nos corresponde leer este libro o esta carta en su capítulo 1 y en su capítulo número 2. Amén. Que a la letra, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Primero empieza con un saludo. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en Corinto, reciban saludos míos y de nuestros hermanos Sóstenes. Yo, Pablo, deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les dé mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él, formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en Él. Y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Él siempre cumple su palabra. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no soy seguidor de Apolo, yo soy seguidor de Apolo, y hay otros que responden, pues, yo soy seguidor de Pedro, y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre, así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Gracias a Dios, solo bauticé a Crispo y a Gallo en la familia de Estefanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre y que es Cristo que no me mandó a bautizar, sino a anunciar las buenas noticias y no me mandó a anunciarlas con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz es una tontería, pero los que piensan así no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia, Dios dice lo siguiente: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que les suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos, esto es un insulto, y para los que no lo son o no son judíos, es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero no, en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes.
Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que ustedes, para los que se creen sabios, entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde su punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes como a Cristo, con Cristo. Y gracias a esa unión, ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Aleluya. Qué impresión ver cómo la iglesia en este momento, primero entra Pablo con un discurso, un saludo, ¿verdad? De manera muy educada, muy discreta, y él anhela, ¿verdad? Que Dios esté en sus corazones y que Dios les dé mucha paz y que les dé mucho amor. Después Pablo, a partir de su capítulo 4, empieza con una oración que va dirigida a todos ellos y exhortándolos a que ninguno de ellos deje de confiar en Dios, y que esto va a provocar que ellos sean bendecidos, porque Dios los había elegido a ellos para que todo por medio de Jesucristo nuestro Señor sea cumplido en ellos por su palabra. Amén. Pablo está acercándose a todos ellos por medio de un saludo primero y después por medio de interceder por ellos, por medio de una oración. Ahora, a partir del capítulo 10, vemos cómo la palabra de Dios empieza a exhortar a los corazones de todos estos que están en Corintio y les dice: vivamos unidos. Me he enterado que están en desacuerdo, me he enterado que no están de acuerdo en lo que están pasando en este momento con la iglesia, y que unos son seguidores de Pablo, otros dicen que son seguidores de Apolo y otros dicen que son seguidores de Pedro. Y esto estaba causando un problema en la iglesia, estaba causando una división en la iglesia. ¿Y por qué digo en la iglesia? Porque recordemos que nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Jesucristo, nosotros somos esa iglesia viva. Entonces, cuando la iglesia se empieza a dividir, porque unos siguen a Pablo, otros siguen a Pedro, otros siguen a Apolo, entonces dice, ustedes no deben de seguir a nadie de ellos, porque yo no los bauticé en mi nombre, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces a quien deben de seguir es a Jesucristo. Entonces, a partir del versículo 18 le dice: Cristo es poderoso, les hace una manifestación gloriosa del poder y de la presencia de Jesucristo en sus vidas, pues Él es quien les hizo saber que los del mundo en realidad se creen que saben mucho, pero en realidad no saben nada. Y aunque ellos dicen que nosotros estamos locos o que parece una tontería lo que hacemos por adorar a Dios, por amar a Dios, por seguir a Jesucristo, en realidad dice la palabra que Él escogió a los más débiles, escogió a los más sensibles, a los que en realidad no tenían fuerza. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los vanidosos, a los orgullosos, porque ahí ellos, ¿verdad?, estaban pensando que sabían todo y que todo el conocimiento que ellos tenían a través de la escritura que ellos tenían hasta ese momento en su poder, los iba a hacer salvos. Entonces había una gran división en cuanto al criterio y en los pensamientos. Pero bueno, dice la palabra que ellos habían sido unidos, ¿verdad? Unidos porque Cristo los había unido, pero ellos estaban provocando en la iglesia una tremenda división. Y en el capítulo 2 dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de la muerte, de su muerte en la cruz.
Cuando me acerqué para enseñarles, anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por medio del poder de Dios. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente o los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Este mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarlos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no solo lo entendió ninguno de los gobernantes de este mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor Jesucristo, quien es el dueño de la vida, como dice la Biblia. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que jamás nadie pudo ver, ni jamás nadie pudo escuchar ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que está en ella pasando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender lo que a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¡Wow! Amén. En la palabra vemos como en el capítulo 2 manifiesta, ¿verdad? El autor, que es el Espíritu Santo, por medio de Pablo, que Cristo, ¿verdad?, está en nosotros, pero que Dios tenía planes secretos, ¿verdad? ¿Qué significaba? Que iban a ser revelados a los creyentes, a los seguidores de Jesucristo. Estos planes estaban dedicados, ¿verdad?, únicamente para aquellos que creyeran en el mensaje de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros llevamos el mensaje, o Pablo estaba llevando el mensaje también, no lo hacía de manera arrogante, como con la intención de impresionar o de hacer pensar que sabía mucho. Porque va a haber gente que te vas a encontrar que te va a querer impresionar porque lee la Biblia, te va a querer impresionar porque hace buenas obras, te va a impresionar porque tiene una muy buena experiencia, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que esa sabiduría o esa inteligencia, ¿verdad?, es una inteligencia, como dice aquí la palabra, es una inteligencia humana que no tiene poder. Es una inteligencia, es una inteligencia pasajera y temporal. Pero la verdadera sabiduría y el verdadero poder de Dios radica en su Santo Espíritu. Y nosotros somos Espíritu. Y cuando nosotros caminamos en el Espíritu, entonces podemos tener una conversación con el Espíritu de Dios y podemos hablar un idioma igual, un idioma exactamente igual. Y podemos entender lo que Dios está pensando y lo entendemos y lo bajamos a nuestro corazón y lo hacemos, le damos vida por medio de nuestros actos. A partir del versículo 6, Dios da a conocer sus planes y dice que en este momento hay personas que van a entender el mensaje. Hay personas que van a entender el mensaje porque lo están recibiendo en el Espíritu, pero hay personas que no lo van a entender, hay personas que se van a burlar, hay personas que van a decir que esto es una tontería, que esto es una mentira y que nosotros, ¿verdad?, estamos
tratando, ¿verdad?, de impresionar al mundo. Pero la verdad es que el Espíritu de Dios está moviendo corazones, está moviendo masas, está moviendo familias y está cambiando la estructura de nuestra sociedad. Amén. Y está mostrando cosas sobrenaturales. El Espíritu de Dios dio a conocer todo por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, dice en su palabra, hasta los secretos más profundos de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de cosas profundas, significa que el mundo y la inteligencia de este mundo, la experiencia de este mundo, no puede conocer a las personas en su corazón, en el Espíritu, en lo que nosotros somos, sino solo Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la gente, le exhortamos a que busquen a Cristo, a que se refugien en los brazos del Señor, a que acudan a los pies del Maestro, porque no hay un mejor lugar que estar en su presencia. No hay un mejor lugar, no hay un mejor consejero, no hay un mejor Padre que el Padre de vida eterna. Estamos en el lugar correcto. Y la carta de Primera de Corintios nos enseña esto, que Dios está con nosotros y que Él seguirá respaldándonos. Él seguirá dándonos de su amor, de su sabiduría, de su consejo. Él seguirá permaneciendo con nosotros para que la perfecta unidad que radica en Cristo Jesús esté en nosotros y no seamos nosotros parte de esa división que la iglesia ha traído, esa división que nuestra sociedad ha traído, esa división que nuestro gobierno inclusive ha traído, pero sobre todo esa división que nosotros hemos permitido. Esta carta de Corintios nos enseña la verdadera riqueza del reino, el verdadero comportamiento moral y espiritual que un cristiano debe de ejecutar cada mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos revelas con poder tu santa voluntad, porque tú nos hablas cada mañana con amor, nos exhortas a vivir una vida ordenada, una vida con principio, una vida en amor, una vida basada en ti. Te amamos, amado Padre, te amamos. Y queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. No solamente oidores o lectores de tu palabra, eso lo puede hacer cualquiera. Queremos ser hacedores. Queremos ser un testimonio, Señor, de vida. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que se conectan en esta mañana, Señor. Bendice la vida, Padre, de Herminia Velarde, Señor. Bendice la vida de Ana Camacho, de Marco Antonio, Señor, de la señora Leonor. Bendice, Señor, a cada uno de los que se conectan, Padre, cada mañana. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con ellos. Que sean ellos verdaderos discípulos, porque hacen lo que el Espíritu de Dios les mueve a hacer, lo que la palabra de Dios dice que tienen que hacer. Que ese comportamiento moral, ese comportamiento espiritual, lo llevan a donde quiera que van. Y que a donde quiera que van, ellos testifican que son tus seguidores, que son quienes están contigo. Bendícelos, abre las ventanas de los cielos sobre sus vidas, abre puertas para que las cosas que ellos están haciendo, Señor, sean prósperas y sean de gran bendición, Padre, para el cuerpo. Bendícelos cada mañana, Señor, para que no falten a tu cita, a la lectura de tu palabra. Bendícelos, úngelos con aceite fresco cada mañana. Renueva sus fuerzas. Dales vitalidad. Bendecimos, Padre, a cada hombre y a cada mujer, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo tan precioso, todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido un poquito también juntamente conmigo aquí en la lectura de la palabra. Estamos leyendo el Nuevo Testamento y la primera carta de Corintios.
Amén. Hoy leímos el capítulo 1 y 2. Ayúdanos a compartir este video. Ayúdanos a compartirlo. Dale compartir y darle ahí me gusta. Eso va a ayudar y va a ser de mucha bendición para este ministerio y también para muchas personas. Creemos que este mensaje debe de llegar a muchas personas y únicamente va a llegar por medio de tu ayuda. Dios bendice tu vida, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos mañana a las 7 a.m. Dios está con ustedes. Nos vemos.